Buenas noches, les damos la bienvenida a una emisión más de Clínica de la Fe. Esta noche vamos a hacer algunos comentarios en torno al problema de la migración y las respuestas que algunas iglesias han construido para atender y dar respuesta, digamos, al conjunto de problemáticas que acarrea la necesidad de trasladarse de un lugar a otro. Eh, yo creo que la primera cosa que habría que decir, pues es que la migración es un fenómeno que se ha ido globalizando, mano con estos procesos globalizadores que impulsan los gobiernos neoliberales y que agudizó en muchos sentidos las carencias económicas y las carencias de trabajo en muchos países del mundo. No es un problema exclusivo de una región, es en realidad un problema que se ha estado cada vez más presentando en muchas partes del mundo. Y para el caso de Latinoamérica, pues se agudiza mucho porque si la migración comenzó en el contexto de los conflictos armados, sobre todo en los conflictos armados en Centroamérica en la 80s y 90s. En esos momentos, los procesos de migración pues son sensiblemente inspirados y motivados por por la pobreza regional, y en algunos casos por la acción de gobiernos que han terminado empobreciendo poblaciones como el caso de Venezuela, eh, y el caso de Haití. Eh, Cuando uno cruza o cuando uno piensa el problema de la migración con la vida interna de las iglesias, lo primero que habrá que decir es que en general eh, el fenómeno migratorio se ha visto atendido por las comunidades de fe, pues desde la lógica del asistencialismo. Poca reflexión y poca lectura política aparece en el escenario. eh, y habría que insistir, digamos, que la ausencia terrible de una teología política o la presencia excesiva de ciertas teologías políticas muy echadas para adelante con la idea de que el reino de Dios es un reino a futuro y el reino de Dios es un reino que aparece después de que uno muere, y que lo que ocurre en este mundo y en estos momentos pues pertenece prácticamente al dominio de Satanás, y en consecuencia pues es un territorio de pecado. Impide, digamos, hacer reflexiones que faciliten a las comunidades de fe a pensar soluciones o mínimamente a pensar pues atenciones paliativas a un problema que no solo es complejo, sino al mismo tiempo es eh, terriblemente usado, porque en torno al migrante han irrumpido diversos mercados, desde el mercado del tráfico de órganos hasta el mercado de tráfico de cuerpos, eh, y también aparte de la irrupción de mercados, pues hay una irrupción terriblemente delincuencial que hace del migrante pues básicamente un objeto del despojo y no un objeto de atención o un objeto de compasión. En tanto el migrante debiera ser considerado como el prójimo más débil, digamos, del globo terráqueo, en la medida que son personajes que se quedan literalmente sin derechos
cuando salen de sus países y entran a un país ajeno. Yo creo que con estos comentarios pues pudiéramos ir problematizando y también pudiéramos ir expresando nuestras ideas, ¿no? Muchas gracias, profesor César. Pues definitivamente es un problema complejo y yo quisiera que se pudiera hablar de los dos sentidos. Digo, esto se está llevando a cabo esta charla dentro del contexto de un evento sucedido hace algunos días acá en nuestro país, donde pierden la vida. Hasta el momento se habla de 39 migrantes en un centro de detención allá en Ciudad Juárez. Un evento que lamentamos mucho, que nos duele mucho. Y yo tenía un primer pensamiento que se me vino es, tenemos un Estado que poco se preocupa por los suyos, evidentemente menos se preocupará por los que considera que no son de aquí. Y, en torno a estas reflexiones, a estos comentarios que se han dado mucho en estos días, yo sí tenía la idea que pues analizáramos un poco el papel de la iglesia, porque finalmente desde la fe se asume que hay tareas que no le ha dado este ser superior o este Dios al Estado, sino que se los ha dado a este cuerpo eclesiástico, ¿no? La iglesia. Y desde esta premisa se asumiría pues la defensa del huérfano, de la viuda, pero también la defensa del extranjero. Sin embargo, en la práctica es poco lo que se ve en las iglesias. Hay, por un lado, la hipocresía en cuanto a los propios nacionales, desde el exhorto moral, ético que les hacen en los sermones, de no disuadirlos, más bien disuadirlos de la búsqueda de una vida en el extranjero, concretamente en los Estados Unidos. Se hace la reflexión de que pues si el Dios que tienen allá es el mismo Dios que tenemos acá, no habría por qué hacerlo, pero después los ministerios ven que estas personas que emigraron, que ahora tienen mejores ingresos, son buenos ofrendantes y después ahí poco veladamente se les va animando a hacer estas migraciones, a tomar esta decisión de cruzar, aunque de manera ilegal a veces, hacia los Estados Unidos. Y en lo otro, lo que yo puedo observar, pues al migrante centroamericano, sudamericano, pues no había quizás mayor, por lo menos en los ministerios donde yo me vi involucrado, mayor conciencia que darle pues un taco para aliviar su hambre en el momento, pero quizás alguna ropa, alguna muda que le pudiera ayudar y pues hacerle una oración para que siguiera su camino. Más allá, no había una visión. Y quisiera abrir la participación para el profesor Carlos, que nos permita saber sus opiniones. ¿Qué opinión te merece gente como Alejandro Solalinde y algunos otros esfuerzos eclesiales, tanto en lo católico como en lo evangélico, hacia los migrantes? ¿Cuál sería tu lectura, estimado profesor Carlos? Muchas gracias. Gracias, pues es compleja porque estas instituciones se dedican, pues básicamente también a gestionar el flujo de migrantes desde el asistencialismo, sin pensar en las implicaciones de sus prácticas y pues hay que decirlo también, aunque no nos guste, eh, pues generando riqueza a través del fenómeno del migrante, porque hay que pedir donativos, hay que buscar patrocinios, hay que gestionar los recursos suficientes para hacer que ese flujo siga, eh, continúe y además de la manera pues más ordenada posible. Y en ese sentido le hace el juego al Estado, porque
pues es una paradoja, dado que si bien dentro de los derechos llamados humanos está el derecho a migrar y el derecho al libre tránsito, hay un problema, dado que también los derechos reconocen la soberanía de los estados nacionales. Entonces, al reconocer la soberanía del Estado nacional, pues le dejan al Estado en su jurisdicción, ¿no? El incluir y el excluir sobre su propio territorio a, a todas las personas que se encuentren en él. Entonces, una consecuencia de este poder de exclusión es pues los fenómenos que acabamos de ver, como por ejemplo las retenciones, que además están en un limbo entre lo ilegal y lo ilegal, porque básicamente los migrantes que por ejemplo encontramos hablemos en este caso de México, no han cometido ningún delito, no son, no son criminales, pero tampoco son ciudadanos. En ese sentido, pues hay un límite muy difícil que se presta justamente para que sobre ellos se cree un escenario de exclusión y eh, pasen atrocidades que no son la excepción, sino que son la regla. Acabamos de ver esto que acaba de pasar, pero yo recuerdo mucho, por ejemplo, San Fernando. Lo que pasó pues fue brutal y era como para poner al país de vuelta. Sin embargo, esto pues casi nadie incluso lo conoce. Una de las cosas que a manera de ejemplo luego se presta en las clases es preguntar a los alumnos quienes conocen sobre los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y pues todos levantan la mano. Y a continuación la pregunta es, ¿y quién de ustedes sabe lo que pasó en San Fernando? Y pues absolutamente nadie levanta la mano. Entonces aquí te das cuenta cómo también la información está sesgada. Lamentablemente, el migrante es importante en la medida en que reditúa políticamente, incluso quizás hasta la ingenuidad por ahí, como decía César en la lectura, que hacen tanto comunidades evangélicas como propios católicos. Habría que ver, por ejemplo, cuáles son la mayoría de las organizaciones encargadas de tratar con migrantes. Pienso pienso básicamente en Médicos Sin Fronteras. Y bueno, pues es una fachada o por lo menos detrás está la Iglesia Católica, eso es sabido, pero eh, desde esa asistencialidad que además sí reconoce que hay migrantes buenos y migrantes malos, ¿no? Entonces, estas instituciones van a encargarse de administrar el flujo en la medida en que, insisto, ayudan también a la gobernabilidad, dado que se trata, ¿no?, de afectar lo menos posible a los sistemas políticos y también formular algunas medidas para asegurar que la gobernabilidad no se vea perjudicada, ¿no? Las funciones entonces de las políticas migratorias son pues, regular, canalizar migraciones para que no desestabilicen eh, a los gobiernos, los sistemas políticos y económicos, ¿no? Es decir, las ciudades en las que nos encontramos, las ciudades también llamadas de acogida, ¿no? Y bueno, pues un centro de detención no hay que ser
como muy avisado para darnos cuenta que asemejan, ¿no? O se parecen mucho también a los campos de concentración que instauraron los nazis, que si algo hicieron justamente fue entender a lo humano como una mera cualidad de viviente, ¿no? Sin ningún otro tipo de atributo más que mera carne para gestionar. Un sujeto que es despojado de su historia, un sujeto que es despojado de sus intereses y motivaciones, incluso reducido o diezmado en su subjetividad porque se le da trato de cosa, ¿no? Se le reifica, pasa a ser una cosa, se le estigmatiza, eh, no es ciudadano, es una mera carne que transita, es algo que está por ahí y que se vuelve un problema y que se vuelve también dentro de determinadas narrativas un sujeto peligroso, ¿no? Que hay que vigilar todo el tiempo y un sujeto asociado incluso con la delincuencia, aunque esto no sea verdad, ¿no? Sabemos perfectamente que la mayoría de estas personas, la única diferencia entre, por ejemplo, un migrante y un turista, pues es el dinero al que tienen acceso, ¿no? Y si nos vamos como un poquito más atrás, pues también hay un componente racial ahí metido, ¿no? La Ciudad de México en ese sentido es paradigmática. Es increíble cómo, por ejemplo, les abrimos las puertas en en las colonias o en los barrios aspiracionales de clase media como la Roma o la Condesa, pero se les señala y se les, claro, por supuesto, a los que vienen del norte, ¿no? O sea, es decir, son migrantes que trabajan aquí incluso de manera ilegal porque no tienen visas de trabajo, sino vienen de turistas, se quedan aquí, se instalan a trabajar y no se les da el mismo trato que a aquellas personas racializadas que vienen huyendo de la pobreza. César marcaba por ahí algunos, o daba nombres como de la mayoría de los países que migran, pero entre esos flujos también viene gente increíblemente de África. Ahora la nueva ruta de migraciones es del Cuerno de África, bajar con las corrientes marítimas hasta Brasil y de ahí emprender toda una travesía vía Venezuela, Colombia, eh, Centroamérica y finalmente pues llegar a México como país de tránsito, ya sea por el lado de Tapachula o también por el otro lado de la península. Y bueno, esto pues habría que recordar las causas sociopolíticas que ocasionaron que estas personas busquen una mejor forma de vida, ¿no? Y me parece que en la medida en que eh, muchos seamos conscientes de esto, pues se le va a dar el trato que se le da pues casi a cualquiera de nosotros, ¿no? Y se va a dejar de pensar en ese sujeto como el enemigo, el extraño, el otro, que no comparte mis costumbres, que no es como yo, que no se somete a mis leyes, que no comparte incluso mis creencias, ¿no? Y al cual no tengo que aplicarle ningún tipo de violencia, ya sea física
o simbólica para reducirlo a cosa, ¿no? O a una vida de la cual se puede prescindir. Insisto, lo que pasó es terrible, pero pues no está nada alejado de las tragedias que suceden en La Bestia, de las personas que mueren en los traslados en barcos, en botes o justamente también en cabinas de los trailers cuando intentan cruzar, solamente que la noticia que acaba de sucumbirnos, pues es el escenario político idóneo para, y bueno, y para cuestionar a nuestros gobernantes. Habría que decir que no sin justa razón. Sin embargo, ya cuando se le evalúa en su justa dimensión, pues no es una excepción, es una cotidianidad. Y no quiero decir con eso que tendríamos que ser indiferentes, sino que también tendríamos que poner atención a las otras cosas que suceden con los migrantes que quedan en esta condición de apátridas o de refugiados irregulares, anomalías, ¿no? Limbos jurisdiccionales, carne para gestionar dentro de la administración pública que, que tiene además el pleno derecho de aparentemente, ¿no?, de tratarlos de la forma en la que los trata. Hasta aquí estaría mi comentario. Muchísimas gracias, profesor Carlos. Vamos a pedirle a Omar Collis que nos comparta su opinión del tema. Si estás listo por ahí, te escuchamos. Sí, gracias. Buenas noches. Mira, pues tratando de ver un poquito de información aquí, buscando en la computadora, tenemos una cantidad de gente que ha migrado, mientras antes de la pandemia, los movimientos que dice la ONU, dice que son aproximadamente 272 millones de personas las que se han movido anualmente por las mismas situaciones, ¿no? Necesidades. Lamentablemente, pues el tema de migración que se da por cuestiones, principalmente, pues 2/3 de estos movimientos los consideran que se dieron por cuestiones laborales, 3.5% aproximadamente de la población mundial, ¿no? Obviamente, pues la pandemia limitó estos movimientos. Ha habido movimientos que causan estremecimiento. Cierto es esta continua de estar migrando. eh, por ejemplo, en América tenemos el problema migratorio muy fuerte por cuestiones principalmente económicas, educativas, pero pues una gran situación terrible. Hablan de una Venezuela, ¿no? Una Venezuela devastada, una Venezuela conflictuada por una guerra, militares buscando comida en la basura, situaciones muy graves. Sin embargo, pues si tú observas las noticias, si tú ves las notas que se dan, Venezuela pues es un país que sigue teniendo construcción de fraccionamientos, que sigue teniendo fabricación de vehículos, que o sea, sigue habiendo universidades, siguen construyendo casas, la industria sigue trabajando. Son condiciones muy complicadas y bueno, la gente que migra pues lamentablemente no es lo más selecto en cuestión de educación, de formación, que no han tenido oportunidad o no han tenido interés por una preparación, por un cambio mucho más fuerte. Y pues lo que va avanzando hacia el norte, efectivamente, pues México tiene la desgracia de ser una frontera tan grande con Estados Unidos, pero lo curioso es que llegan a Cancún algunos migrantes que tienen la intención de llegar hasta Estados Unidos
Y bueno, lo más cómodo es llegar al extremo sur porque pues la frontera es más ligera, los reglamentos para ingresar al país son más ligeros y tienen que tomar camino, efectivamente, el conocido que es el de la bestia, que pues subirse al tren. El tren tiene algún tiempecillo que se desarmó, que ya no hace ese recorrido completo porque pues obviamente iba lleno de gente. Eh, Durante el recorrido pues había gente ahí a las orillas que sin, sin un mensaje, sin un nada, solamente por el afán de ayudar, les aventaban bolsas con comida a la gente que iba subida al tren. Obviamente, pues el humano siempre busca de dónde sacar dinero y entonces te cobro seguridad para trasladarte, te cobro seguridad para llegar a destino. Ha sido un tema muy complejo esto, que inclusive ya se modificó. Hay gente que anda, mexicanos, que andan paseando, llevando gente como si fueran familiares en vehículos particulares. No faltan los salvajes que suban en una caja de tráiler, la saturen de gente y la lleven. Ya ha habido asuntos de fallecimientos dentro de estas cajas. Ha habido embarcaciones de estas cajas con los contenedores que meten en un barco y que trasladan, han sido utilizados para trasladar a la gente. Y bueno, es curioso que el recorrido, lo más viable, lo más corto, pues es o la línea más corta entre dos puntos, pues es del sureste hacia Tamaulipas, hacia Matamoros, a este lugar. Sin embargo, hacen el recorrido más largo a Tijuana, porque obviamente el brinco hacia el norte les queda más cómodo toda la zona de California. Y que bueno, pues hay una comunidad hispana, latina, muy, muy grande por allá, pero pues congregarse allá no siempre para lo bueno. Lamentablemente estos asuntos de que eh, se puedan homologar, como comentabas, en Europa, un sueldo para la gente, qué interesante, pero pues aquí homologar, estaríamos de lujo que se homologaran dólares para nosotros, ¿no? Y que los sueldos fueran similares para que no hubiera la necesidad de irse para allá. Una triste realidad es que, pues, un jardinero que trabaja allá no gana lo mismo haciendo el mismo trabajo de este lado, ¿no? Y menos hacia el sur del continente. Y bueno, la iglesia, sí hay activistas por ahí, sí hay gente involucrada. eh, Ahorita con el asunto reciente de los migrantes de Venezuela, ya hubo por ahí unas conferencias episcopales, ya hay algunos eh, personas que se han estado involucrando sobre este tema, sobre inmigración. Sí, la iglesia hace algo de trabajo tratando de eh, decirle a la gente que se detenga, que no se mueva. Y bueno, ya los que están en camino igual, pues no les hay freno. Eh, Esta gente lamentablemente también es carne de cañón para muchas cosas. Llega el momento en el que están teniendo oportunidades para obtener papeles, para obtener ciudadanía, porque a final de cuentas son votos y los usan para movimientos populistas. Me sirves ahorita, es interesante, llegas acá para poder regularizarte y que labores por este lado, pero lamentablemente eso queda luego muerto, queda en espera y bueno, la iglesia ahí mantiene mucho silencio. El tema de migración, pues se da inclusive dentro de un país, a veces por las necesidades de salud, ¿no? Eh, Obviamente hay gente que tiene que vivir al nivel del mar, necesitan vivir en un lugar más cálido por cuestiones de salud y a veces se crea una especie de turismo migratorio legal e ilegal. Hay agrupaciones que ya están llevando gente hasta la frontera, garantizándoles que los van a llevar hasta el límite y pues todo se vuelve una negociación muy grande.
en Rusia algunas iglesias estuvieron tratando de ayudar en Europa, con familia que tengo en Europa, en Alemania, estuvieron recibiendo gente, tratando de ayudarles igual para este tema migratorio, que es otro tema, la gente que sale y que de repente la ayudan a migrar gente que los tienen para comercializarlos, para hacer comercio de humanos, para explotarlos de mil maneras terribles. Y bueno, hasta aquí ahorita el comentario. Muchas gracias. Gracias, Omar. Pues quisiera darle la palabra al profesor César. En tu manera de ver, pensando que pues una iglesia ideal pudiera adquirir visión, adquirir un sentido, un propósito de misión. ¿Cuál sería tu propuesta, profesor César? Una iglesia que pudiera estar a la altura de estas necesidades, entendiendo que gobiernos mismos se ven rebasados, pero finalmente creo que aquello que le da una razón de ser a la iglesia, pues no es hacer negocios, no es lucrar, no es beneficiarse, sino pues una tarea social que vaya pues congruente con su proclamación, ¿no? De salvación o de liberación, o como tú lo quieras llamar. Te doy la palabra, profesor. Y gracias, Roberto. Creo que es un reto no sencillo, que implica tareas diversas. Pienso, por ejemplo, digamos, en toda la dificultad que plantea Carlos y pues estas apuntaciones que hace Omar, en el entendido, digamos, de que en general poco hemos pensado la relación entre iglesia y ley, mucho menos hemos pensado la relación que pudiera haber entre misión y ley. Y lo pienso así porque en el caso de México es frecuente, digamos, que el trabajo con migrantes siempre sea un riesgo, porque quien ayuda a los migrantes pues está pues generalmente señalado por el Instituto Nacional de Migración como un potencial generador de delincuencia, ya sea que le alimente o ya sea que lo transporte o ya sea que le dé hospedaje. Es una tensión permanente. No creo, digamos, que el asunto se resuelva tan sencillo con reflexionar la relación entre iglesia y ley o entre misión y ley, en la medida que lo que rodea la generación de leyes en torno a la migración, pues es un asunto que rápidamente es pervertido, sobre todo por los trabajadores, y porque en el caso mexicano son los trabajadores del Instituto Nacional de Migración los que han montado grandes negocios en torno al migrante. Y estos trabajadores que de forma inmoral producen desde el secuestro fingido para extorsionar a los familiares del migrante hasta la comercialización de los cuerpos, en general están como marginados o al margen o protegidos o enchufados en complicidad con las autoridades municipales, estatales y federales. De tal modo que no resulta sencillo. La fórmula
que me parece que algunos grupos religiosos han encontrado, pues es la de los las casas del migrante, que regularmente son asociaciones civiles, y que como asociaciones civiles, en general, digamos, responden como a un esfuerzo muy humanitario, eh, casi como una especie de misión muy focalizada hacia la condición misma del migrante, pero sin atender ni los aspectos legales ni los aspectos sociopolíticos que están produciendo el problema migratorio, ¿no? Ya Carlos apuntaba, el problema del migrante, no solo en México, sino en todo el mundo, es que pues es un personaje sin derechos. Es carne a gestionar, decía Carmen. Y esta carne que cotidianamente está siendo gestionada, pues el riesgo es que las iglesias participen justamente de la gestión de los cuerpos, ¿no? En nombre de la condición en la que están, en nombre de lo empobrecidos que se encuentran. Eh, y digo que es un riesgo porque participar de la gestión, pues no es resolver el problema. O sea, lo que están haciendo es también participar de la administración de esos cuerpos sin necesariamente construir soluciones de fondo, ¿no? Y las soluciones de fondo, otra vez, pues tienen que ver con una lectura geopolítica pues que reconozca, digamos, una distribución inequitativa alrededor del mundo. El tema, por supuesto, me parece que está no solamente ausente, sino incluso es permanentemente repudiado por las comunidades de fe, porque suelen vincular este tipo de reflexiones con apuestas ideológicas, y en particular con la apuesta ideológica o las apuestas ideológicas socialistas y marxistas, y entonces pues no les resulta atractivo por el bombardeo propagandístico y por el sesgo ideológico de las propias teologías que se enseñan dentro de las iglesias, ¿no? Y ahí yo insistiría, o sea, nos hace falta una teología que esté más cerca del mundo y no cerca de los cielos, ¿no? Porque esas teologías que están cerca de los cielos siempre son teologías futuristas que no atienden el presente, y el problema lo tenemos ahorita. Entonces yo creo que una perspectiva misionera que recupere lo que ocurre en estos momentos es pues en principio una ruta reflexiva que potencialmente puede llegar a acciones y a concepciones de misión mucho más aterrizadas. Pues ese sería el comentario. Muchísimas gracias. Pues hoy nuestra transmisión será más breve que en otras ocasiones. Pues no me queda más que agradecerles a cada uno de ustedes. Gracias al profesor Carlos, gracias a Omar, gracias profesor César. Y pues aquí seguimos, haremos una pausa por los días que vienen a continuación. Sin embargo, estaremos pronto volviendo a transmitir. Estamos en la página de Facebook Clínica de la Fe y en el canal de YouTube Cristiano Rebelde. Pues muchas gracias a todos aquellos que le dedican un tiempo a estas transmisiones, a este video. Y desde aquí pues enviamos un saludo a toda esa comunidad migrante, entendiendo sus necesidades humanas de sobrevivencia y solidarizándonos en ese dolor o en esa vivencia que ellos tienen. Un abrazo fuerte a todos, estamos en contacto.